Amén. Gracias al Señor. Hemos compartido la palabra del Señor en estos días. Habíamos terminado hablando en los tiempos de Navidad y mirando el enfoque que hace el apóstol Juan en su tan particular escrito del Evangelio según San Juan, y veíamos cómo el enfoque de él se remontaba a la prehistoria, diríamos así, a la eternidad, de donde el Señor procede, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino desde la eternidad y se hizo uno de nosotros, entrando en el espacio de tiempo en el cual vivimos nosotros, dejando ese lugar de eternidad donde no existe el tiempo. Él vino a introducirse en un espacio de tiempo en donde las cosas se deterioran, se envejecen, pasan de ser útiles a ser inútiles, por el paso del tiempo. El Señor pasó justamente a ser parte de nosotros, gloria al Señor, y a hacerse uno como nosotros. Así que damos tantas gracias al Señor, quedamos con eso en nuestros corazones, con ese pensamiento tan especial que nos imparte el apóstol Juan, hablándonos de la regeneración. Él, en vez de hablar del nacimiento de Jesús, él habla de la regeneración inmediatamente. Apenas empieza el libro, él empieza a hablar de la regeneración, haciendo un enfoque en nuestra propia experiencia de ese nacimiento del Señor en nuestros corazones. Gloria al Señor. Mandamos un gran abrazo al pastor Pedro y Carolina allá en Barcelona. Siempre les recordamos a nuestros misioneros en diferentes lugares. Ellos nos saludaron y les saludamos también, les bendecimos. Pastor Pablo en La Coruña. Y así a cada uno de nuestros compañeros que tanto apreciamos y que extrañamos en este año. Así que los bendecimos y ojalá que el Señor esté fortaleciendo sus vidas, incrementando la obra del Señor, acrecentándola, multiplicando las vidas para gloria del Señor. Así que un fuerte abrazo para ustedes a la distancia. Damos tantas gracias al Señor. Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha bendecido, gloria al Señor, con personas que también nos aprecian y nosotros las apreciamos, y esa es parte de la vida cristiana, gloria al Señor. Así que, como decía, el pensamiento que se desprende de aquella manifestación de la vida del Señor en nosotros nos lleva justamente a lo que mencionamos últimamente, que fue lo que el Señor le planteó a Nicodemo, que es aquel nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento. Es interesante porque eso habla de la vida de Dios que se manifiesta en las personas como nosotros, personas, seres humanos que nada tienen que ver con Dios en el sentido que nos hemos apartado de Dios, pero el haber recibido al Señor nos ha dado esta posibilidad de ser ahora hijos de Dios, de ser renacidos, de ser regenerados, como hemos dicho ya muchas veces y se dice por todos lados, que el que nace 2 veces muere una sola vez, pero el que nace una sola vez muere 2 veces. Hay una condenación eterna. Pero bendito sea el Señor que estamos todavía con la posibilidad de la salvación. Gloria al Señor, del rescate, el rescate. El Señor vino para darse por nosotros, para darse en rescate. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y entonces veníamos hablando de la iglesia y todo esto que se piensa en estos días y se celebra, todo tiene que ver con la iglesia en realidad, porque este es el postrer Adán que viene a nacer al mundo, como lo expresa muy claramente el apóstol Pablo en sus diferentes cartas. Él expresa esta realidad, esta verdad, y nos enseña para que nosotros aprendamos que este postrer Adán es el que hace posible la iglesia, porque así como en el primer Adán, en una intervención sobrenatural de Dios, vino una mujer a ser creada a partir de diríamos así, de la materia prima que fue extraída de Adán,
ahora la materia prima es extraída del postrer Adán. El postrer Adán es el que provee la materia prima para que el cuerpo de la iglesia venga a ser real entre nosotros. Gloria al Señor. Y yo realmente deseo que el Señor nos ayude. Quiero que entremos en el próximo año con este pensamiento con respecto a la iglesia. Tratar de alguna manera que el Señor nos revele, que el Señor nos ilumine, para que nosotros de una vez por todas entendamos que la iglesia, otra vez lo que ya hemos dicho, no es un club, como dijo la pastora, no es una institución cualquiera, no es comparable a ninguna institución de la tierra, a ninguna, por benéfica que sea, por muy loable que sea, no hay comparación. La iglesia no tiene nada que ver con instituciones. Y aunque nosotros pertenecemos a una institución, nosotros como esta congregación pertenece a una institución, nos debemos a personas que están sobre nosotros en autoridad, nos debemos en obediencia, en sujeción, en consejo. Nosotros estamos bajo autoridad y pertenecemos a una organización. Pero lo del cuerpo de Cristo va más allá de eso, va más allá. Y ojalá que el Señor nos ilumine a mí y a cada uno de nosotros para entender qué es la iglesia, para que de esa manera también como consecuencia, como digamos así, como resultado, ya el trato también entre nosotros sea distinto, porque por ahí nos estamos tratando entre nosotros como si fuéramos parte de un club, parte de una sociedad por acá, de algún club de amigos y qué sé yo, o de alguna barra de un club de fútbol. No, la iglesia es otra cosa, es otra cosa. Y yo noto que no logramos llegar a entenderlo completamente. Y estamos muchos de nosotros simplemente en una religiosidad, en un costumbrismo, en hacer ciertos rituales, ciertos ritos que tenemos, y parece que eso ya nos hace ser lo que deberíamos ser. Pero en realidad, para que nosotros seamos lo que debemos ser, nosotros necesitamos una revelación del Señor, que el Señor nos ayude. Entonces, podemos leer en Génesis capítulo 1, encontramos en la palabra del Señor los inicios de lo que es la iglesia del Señor, cuando el Señor se propone la creación del hombre. Dice el capítulo 1 en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Qué interesante la escritura, siempre que uno la lee, aunque parece que ya la conocemos, pero como el Señor le provee al hombre de una investidura, lo rodea de honor y de posibilidades de crecimiento. Dice acá que le da un señorío sobre la creación, sobre los peces, sobre los animales, pero dice en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en toda la tierra. Es abarcativa la bendición del Señor que le da al hombre al momento de crearlo, cuando el Señor decide hacer al hombre a su imagen, a su semejanza, y él tiene un proyecto, tiene un plan para el hombre. No es que hace al hombre y dice, bueno, ahora qué voy a hacer con el hombre, a ver qué lo pongo acá. No. Ya antes de crearlo, ya Dios tiene un propósito.
Dios tiene un plan definido, un propósito, un plan definido. Gloria al Señor. Y es evidente, el plan es que Él sea la imagen ¿de quién? De Dios, y que refleje esa imagen, y la refleje no solamente en carácter, no solamente en lo que es su persona, pero también en lo que son sus obras. Las obras de Adán iban a expresar la grandeza de Dios, la semejanza que él tenía con el Señor y el señorío que él iba a recibir, la autoridad que iba a recibir, iba a reflejar justamente a ese Dios del cual él es creado. Gloria al Señor. La Escritura lo dice claramente cuando el Señor ya forma al hombre, él le sopla. Lo primero que respiró Adán, él no respiró oxígeno, él respiró el soplo de Dios. El soplo de Dios. Esa fue la vida que él recibió. Y él respiró ese soplo de Dios y esa vida empezó a manifestarse en él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este Adán es un modelo, es un tipo, es una imagen de lo que sería el postrer Adán, porque así lo expresa el apóstol en la carta a los Corintios. Gloria al Señor. Dice en Primera de Corintios, podíamos ver ahí, no se olviden que estamos pensando en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. No hemos valorado la iglesia, no la hemos estimado, no la hemos entendido muchos de nosotros, y por eso es que muchas veces tratamos a la iglesia, tratamos a los hermanos, nos tratamos entre nosotros y no tenemos el discernimiento al cual también nos convoca el apóstol en la epístola a los Corintios. Gloria al Señor. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, bendito sea el Señor. Dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor. Cuando el apóstol habla en sus cartas de la resurrección de los muertos y habla de esa vida del Señor que se manifiesta, que se manifestará en el día postrero, en la resurrección final de los que durmieron en Cristo, también está haciendo referencia a esta resurrección, pero desde el cuerpo, del cuerpo de que es la iglesia, esta vida que se manifiesta a través de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo da, como dije al principio, origen, da inicio a la iglesia, gloria al Señor. Y dice que, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una vida de Dios que se manifiesta en Cristo, no fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay posibilidades de vida. La vida nuestra no solo proviene de Cristo, pero se sustenta de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice en el versículo 45, aunque después vamos a leer quizás el pasaje dice versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gloria al Señor. El segundo hombre es del cielo.
Aleluya. Gloria al Señor. Esto ya nos va introduciendo en el tema de lo que es la iglesia. La iglesia no procede de Adán, el del huerto del Edén, diríamos así. Procede del otro Adán, diríamos del huerto del Getsemaní, de aquel sufrimiento, de aquel padecimiento y de aquella cruz, que parecía una maldición, pero que terminó siendo una bendición para nosotros. Entonces el apóstol explica acá que fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. No es alma vivificante, es espíritu vivificante. Es aquel espíritu que recibió el primer Adán, ese soplo de vida. Ahora la vida había sido manifestada. La luz, como dijimos la semana pasada, vino a este mundo. Pero los hombres, dijo el Señor, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto fue lo que dijimos la semana pasada. Pero este segundo hombre o este postrer Adán, tiene estos dos calificativos, el postrer Adán o el segundo hombre. Este segundo hombre que es el Señor no es terrenal, dice que es del cielo, viene del cielo. Usted dice, pero estaba diciendo algo que es obvio, que es evidente, pero tenemos que repetir. Él no es un profeta más, Él no es un maestro más, Él no es un iluminado, Él es el Dios viviente que se encarnó, que vino a este mundo. Aleluya, no solamente para que tengamos un pesebre en casa y unos animalitos ahí, en unas figuritas, no, es mucho, pero mucho más que eso. Y dice, versículo 48, ¿cuál el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Evidentemente que hay dos líneas. Hay quienes todavía son hijos del primer Adán y son terrenales. Lo dice acá. Tales, o como se dice vulgarmente, tal palo, tal astilla. Tal el padre, tal el hijo. Tal es la persona, dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hermano, la iglesia se compone de personas que ahora son celestiales. Han recibido la vida de Dios dentro suyo. Se les ha impartido la vida del Señor. Y ahora viven en la tierra. Claro, padecen situaciones, dificultades, como todo, enfermedades. Se mueren también, claro que sí. Pero por sobre todas esas cosas, somos celestiales. Celestiales. Claro, no somos místicos, no es que andamos flotando en el aire, pero ya nuestra genética, nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora dentro de nosotros hay alguien que vive dentro de nosotros. Gloria al Señor, por el Espíritu Santo, así como le ocurrió a la Virgen María, que fue visitada por el ángel, después el Espíritu Santo vino sobre ella y fue generada esa vida. Ella recibió esa vida. Así el Cristo de la gloria es engendrado en nosotros. Tales también los celestiales. Tales, a semejanza. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Este es el propósito eterno de Dios. Tener una criatura que lo represente a Él, que muestre su imagen, que sea el reflejo de Él, que no tenga que explicar mucho de que Él ha creído en un Dios y que tiene una fe, pero ya su vida habla de que Él tiene una experiencia sobrenatural. Gloria al Señor. Así como hemos traído, dice el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hasta el momento de encontrarnos con el Señor, traíamos la imagen del terrenal. Y así es que el mundo en general se conduce, así es como vive el mundo, porque lleva esa imagen del terrenal. Tiene esos impulsos
terrenales, apetitos terrenales, formas de ser terrenales, un carácter terrenal. Nosotros ya no somos así. Nosotros ahora tenemos una naturaleza diferente. Somos tales al celestial, tales al segundo hombre, tales al postrer Adán. Esa es nuestra línea ahora genealógica. De ahí procede ahora lo que nosotros somos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude para entender que la iglesia se compone de personas regeneradas, que han recibido la vida de Dios, y esa vida es la que se está manifestando. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber discernir el cuerpo de Cristo. ¿No es? Discernir el cuerpo de Cristo, yo antes pensaba que era masticar bien el pan cuando estábamos en la Santa Cena, pero es mucho más que eso, es entender qué es la iglesia. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice en Romanos capítulo 5, para entender que lo que estamos diciendo es bíblico. Dice capítulo 5 de Romanos, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 5:13 de Romanos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice que aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, también en ellos reinó la muerte, la maldición por el pecado. Eso es lo que se llama el pecado original, del cual todos portamos, ¿no? Todos vamos con esa marca, diríamos así. Pero miren lo que dice en el versículo 14 que acabamos de leer: no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El mismo versículo, en la última parte, dice: el cual, ¿quién? Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es Adán? Figura del que había de venir. Por eso, todo lo que ocurrió con Adán, nosotros tenemos que considerarlo, porque si él es figura de Cristo, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasó con Adán, cómo Dios trató con él, cómo Dios le dio la compañera que él necesitó en su momento. Y eso es lo que queremos ver, porque si Adán es figura, es tipo, es modelo, es semejanza del que iba a venir, el postrer Adán, o el segundo hombre, entonces nosotros tenemos que mirar cómo Dios obró en él, porque ese es el modelo, la figura de lo que después sería Cristo y la iglesia. Es lo que dice Efesios. Esto digo, dice, de Cristo y la iglesia. Gloria al Señor. Así que el Señor nos tiene que alumbrar el entendimiento en este día. Gloria al nombre del Señor. Dice en Efesios capítulo 5, ya pensando entonces en esto de que Adán es figura, es sombra, es como un prototipo del que había de venir, que ya entendemos que es el segundo Adán. Gloria al nombre del Señor. En Efesios capítulo 5, el apóstol hablando a los matrimonios, ¿no? Él va haciendo una exposición y va haciendo una comparación entre lo que es el lugar de cada uno en el matrimonio y el rol que cada uno va a desempeñar, pero también lo que refiere a la iglesia, porque dice en el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como la iglesia
está sujeta a Cristo. La iglesia no depende ni está sujeta a instituciones humanas, aunque de hecho lo está, porque lógicamente se tiene que expresar aquí en este mundo como institución. Tiene papeles, tiene todo un montón de requisitos que requieren los gobiernos, pero espiritualmente nosotros sabemos que hay mucho más que eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no queremos hablar del tema del matrimonio, ni de los maridos, ni de la iglesia, ni de las esposas, pero dice que, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como la iglesia, dice el versículo 24, está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Cristo amó a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Versículo 27 dice, bueno, después de decir santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. Versículo 27, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Todo lo que está diciendo el apóstol a los esposos, a las esposas, lo está uniendo y relacionando con la iglesia. El fin ese que entendamos, en el fondo lo principal es entender qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia, cómo se mueve la iglesia en relación a Cristo. La iglesia primero está sujeta a Cristo. Sujeta a Cristo. El punto de la sujeción es un punto clave, porque es la iglesia que está sujeta a Cristo que manifiesta sujeción. Cuando una persona está sujeta a Cristo, se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto. Se sujeta al policía, se sujeta a las autoridades de gobierno, se sujeta a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, porque claro, la vida del Señor está manifiesta en Él. Él es iglesia del Señor y por consiguiente se sujeta. Y por otro lado, experimenta el amor de Dios hacia la iglesia. Por eso responde en sujeción porque es amada, es amado. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos en un mundo que necesita y busca la aprobación, que busca el like, busca seguidores, busca personas que le digan, que le pongan un dedito para arriba. Parece que dependemos completamente de eso todo el tiempo. Pero en realidad nosotros en el Señor, hermanos, nosotros debemos estar totalmente consolados, fortalecidos de saber que nosotros somos amados por el Señor. Amados por el Señor. Y el amor del Señor nos incluyó en la iglesia, nos incluyó en el cuerpo de Cristo. Y nosotros deberíamos estar felices de sabernos en el cuerpo de Cristo. Ya debería ser suficiente razón para dejar de lado todas las cosas que pudieran ser, chocantes para nosotros, que nos pueden degradar, o lo que sea. Sabiéndonos amados del Señor. Gloria al nombre del Señor. Avancemos un poquito más. Y dice, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? No solamente la ama, la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Hermano, quédate tranquilo. Dios te sustenta y Dios te cuida. Uno puede pensar, no, pero esta persona no me quiere, el otro habló mal de mí, lo que sea, ¿no? Pero, hermano, es suficiente con saber que el Señor me ama y que el Señor me sustenta y Él me cuida. Él me cuida. Él te cuida. Él está con vos. Recibe fortaleza del Señor en este día. Gloria al Señor. Ahora, este cuidado de Dios, esta protección del Señor, este amor del Señor, esto no es solamente para que usted y yo nos sintamos más confortables y nos sintamos, más realizados, autorrealizados, y como que ahora sí, ya me siento bien conmigo mismo, como dice la gente hoy, me encontré conmigo mismo, hice una sesión de terapia, tengo alguien que me
me hace soporte psicológico para que yo esté pum para arriba. No se trata de eso. No se trata de eso. Todo esto es para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Para que nosotros seamos usados por el Señor. No para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de Él. Porque hemos sido extraídos de Él. La vida que tenemos depende totalmente de Él. No es propia nuestra. No somos autosuficientes. Es la dependencia absoluta del Señor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Ahí ya entra en el tema neurálgico. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros. Aquí está hablando ya del detalle de lo que es la iglesia. La iglesia se compone de miembros en carne y hueso. En carne y hueso. Por eso nosotros tenemos que valorar la congregación, como hemos dicho tantas veces, la iglesia local en la cual estamos y en la cual hoy no podemos estar congregados, pero valorar ese amor, esa amistad con los hermanos. Y si hay situaciones que arreglar, tenemos que arreglarlas pronto, no tenemos que dejar pasar el tiempo. Tenemos que pronto arreglar. ¿Por qué? En virtud de la salud del cuerpo, de la salud de la iglesia. No mirando mis propios intereses, no mirando mi propio ego, mi propio yo, sino mirando por el bien del cuerpo. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso. Entonces, versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aleluya, esto es lo que recibió Adán, pero ahora en esta nueva creación también se vuelve a manifestar este mismo requerimiento del Señor. Dejará. Hay un dejar en esta manifestación de la iglesia, en este ser parte de la iglesia. Yo tengo que dejar un montón de cosas. Tengo que dejar un montón de vínculos. Tengo que dejar cosas que no van a contribuir para la edificación del cuerpo, para la edificación de este cuerpo de miembros, de carne y de huesos que se han unido para formar el cuerpo de Cristo. Y dice, versículo 32, porque va mezclando el tema del matrimonio con el tema de la iglesia, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Todo esto que está diciendo el apóstol, yo lo digo para que ustedes vean a Cristo y la iglesia. De eso se trata. Ese es el tema central. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos que dudar de dejar todo lo que pudiera dañar el cuerpo, ¿no? Como una mujer embarazada, por ejemplo, que es un caso más extremo, cuando está en gestación, si fumaba, deja de fumar. Si hacía otro tipo de actividades que pueden ser riesgosas, va a cuidar su alimentación, cambia un montón de hábitos. Ahora se cuida, ¿por qué? Porque en virtud de que ese cuerpo que está creciendo dentro de ella pueda crecer saludablemente y pueda nacer al tiempo indicado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo lo que es en Adán viene a ser un reflejo de lo que será en Cristo y la iglesia. El apóstol dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estábamos en 1 Corintios, en el capítulo 15, en 1 Corintios, en el capítulo 15, estábamos mirando este tema de la vida del Señor en nosotros y que el primer hombre es de la tierra y es terrenal y que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Veamos lo que dice el versículo 35, un poco más atrás. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios
le da al cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Gloria al Señor. Está hablando de la siembra ahora, de la siembra y no de la cosecha, sino del hecho de que de cada siembra se siembra una semilla desnuda, un grano desnudo, pero viene a crecer un cuerpo. Lo dice acá. Dice, Dios le da el cuerpo como él quiso, le da el cuerpo como él quiso, y dice, y a cada semilla su propio cuerpo. A la semilla le da su propio cuerpo. Dios inspira al apóstol Pablo acá para decirnos y para que podamos entender de que la iglesia es el producto de la muerte de Cristo. Cristo es la semilla que fue sembrada, que cayó en tierra, el grano de trigo. Él mismo lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, pero va a llevar fruto en abundancia por causa de que cayó en tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así es como expresa el apóstol el tema de la siembra, que es tan apasionante, por lo menos para mí. Dice en el versículo 42, así también es en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y otra vez, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿En qué lugar me ubico yo en esta propuesta del Señor de ser hallado iglesia de Dios? No es yo voy a la iglesia, no es yo pertenezco a una congregación, es yo soy la iglesia, soy el cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. O sea, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos alumbre el entendimiento para que nosotros entendamos la utilidad que tiene, los beneficios infinitos que tiene el estar unidos al Señor. Vamos ya casi terminando en este día, pero veamos lo que dice el Señor respecto de Adán, que es el prototipo, que es el modelo, que es la sombra de lo que sería el postrer Adán. Dice en Génesis capítulo 2, dice versículo 18, Génesis 2:18, dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Y inmediatamente el relato continúa, diríamos así, con otro tema. Uno dice, pero ¿cómo? Dice, vamos a hacerle ayuda idónea y parece que Dios sigue haciendo otra cosa, ¿no? Y no va a esto que está diciendo que va a hacer. Pero es interesante lo que dice este versículo y que queremos rescatar también esta expresión del Señor con respecto a este primer Adán. Lo primero que Dios dice es, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Nosotros nos encontramos en una situación muy particular en este tiempo. Bueno, nosotros tuvimos como un pequeño tiempo de unas vacaciones, un recreo, de estar juntos en el templo. Eso es hermoso, ¿no? Pero ahora otra vez estamos aquí y es como un aislamiento, ¿no? Un aislamiento. Y sabe que lo hemos visto y se ve en la Escritura también, se ve cuando empiezan a obrar ciertos intereses en nuestros corazones, ciertas situaciones. Nosotros tendemos a eso, al aislamiento. Tendemos a lo que hicieron nuestros padres originales en el huerto del Edén. Cuando Dios viene al huerto y empieza a buscar a Adán y a Eva y no estaban a la vista, estaban escondidos, estaban en cuarentena, estaban aislados. ¿Por qué? Por causa del pecado.
Había algo que no estaba bien y por eso se habían encerrado, se habían aislado, no querían estar en esa relación franca con el Señor. Y yo creo que una de las grandes estrategias del enemigo, del engaño de Satanás, es hacernos pensar que nosotros podemos hacer esta vida cristiana, ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo y estar aislados, Eso es mortal, eso es mortal. Lo hemos visto como personas excusadas por razones por ahí muy lógicas y muy entendibles, se han aislado. Es lo peor que pueden hacer. Se han aislado. Hay gente que incluso dice, no, mejor no ir a ninguna iglesia, quedarte en casa, igual uno ora al Señor, igual uno lee la Biblia. Eso lo hemos escuchado cientos de veces. Pero es un suicidio espiritual. Es un suicidio espiritual el aislamiento. Y queremos quedar en este día con ese pensamiento que se refleja aquí, porque si Adán es la sombra del que iba a venir, y es de donde, después saldría la iglesia del postrer Adán, tenemos que entender que si hay algo importante es que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y no solamente lo aplicamos al tema del casamiento, de que una persona tenga una compañera, un compañero de vida, ¿no? Sino que a esta relación que nosotros tenemos de hermandad, de ser iglesia, de pertenecer, gloria al Señor, al cuerpo de Cristo. No podemos desmembrarnos, no podemos decir, yo hago mi vida. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque el enemigo usa estrategias para engañarnos y para hacernos pensar en eso, hacernos pensar que quizás uno tiene menos problemas estando aislado, estando solo, pero cuidado con eso, es terrible, aún en las manadas, allá en la sabana, en África, los animales por instinto saben que tienen que estar juntos. Usted lo ha visto en documentales donde quedó un animal fuera del grupo, es comida para otro. Entonces, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en la iglesia. Entonces tenemos que valorar la iglesia, valorarla, pero tener cuidado de no aislarnos. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí ya empieza a manifestarse esto que luego después se expresará con más firmeza en el capítulo 3, en el versículo 15, donde se habla de la simiente de la mujer. Pero aquí, en este ámbito donde todavía no hay pecado, donde no hay ninguna interferencia, diríamos así, se manifiesta el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es Dios el que hace, es Dios el que hace a la mujer, no se la fabrica Adán, no se hace al gusto de él, es Dios el que decide hacer esa mujer. Así es como Dios hace la iglesia, así es como Dios crea la iglesia, no es a gusto de cada uno, es al placer y voluntad del Señor. Gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Dios formó entonces de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a las todas bestias y a aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. No se halló ayuda idónea. Él necesitaba ayuda idónea. Él tenía que tener esta ayuda, pero no se olvide que esto es la sombra de lo que sería después el postrer Adán y la iglesia. ¿Y qué más dice entonces? Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Gloria al Señor. Y de la costilla que Jehová hizo, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir quedando por acá, pero ya introducimos a lo que vamos a continuar diciendo. Porque acá vemos al primer Adán siendo, primero dice que estuvo en un profundo sueño. Y en ese profundo sueño fue donde se le abrió en el costado y se le sacó la costilla, ¿no? Y fue ahí donde entonces empezó el proceso de la formación de Eva, gloria al Señor. ¿Acaso esto no nos hace pensar en la obra de Cristo por nosotros? Que fue llevado a la cruz, fue muerto, Él estuvo en un profundo sueño, estuvo allí en la tumba, y luego después Él resucitó. Claro, nosotros creemos en eso, creemos en esa obra de resurrección. Quiere decir que en esa obra de resurrección fue donde la iglesia comienza ahora a hacer una realidad en este mundo. Gloria al Señor. Y ese abrir el costado de Adán también no nos habla de aquel costado que fue abierto, donde brotó sangre y agua del costado del Señor. ¿Acaso no nos habla eso del sacrificio del Señor, pero que también a la vez que iba a perdonar nuestros pecados y llevar nuestra culpa, le daba inicio a esta poderosa iglesia, a este cuerpo de Cristo aquí en la tierra, un cuerpo vivificante, un cuerpo que puede no solamente tener vida, pero que puede dar vida, que puede multiplicarse, que puede fructificar, que puede multiplicarse y ir a hacer mucha multiplicación y fructificación para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aleluya. La mujer hecha de Adán era para Adán. Gloria al Señor. La iglesia que ha sido comprada por el Señor, que ha sido pagado un alto precio, es para el Señor, para la gloria de Él, para la honra de Él, para que nosotros estemos a su voluntad. Como dice Efesios, lo que acabamos de leer, la iglesia está sujeta a Cristo. Sujeta a Cristo. ¿Por qué? Porque ha salido de Cristo. La materia prima sale de Cristo. La vida procede de Cristo. La iglesia no tiene vida propia, no tiene una vida secular y una vida espiritual. Vive sábado y domingo una vida espiritual en el culto y después en la semana vive su vida. No es así. No es así. La vida es la vida de Dios. Y la vida de Dios se tiene que manifestar siempre en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que en este día que el Señor nos ayude, porque nosotros necesitamos entender que así como Eva fue sacada de Adán y por consiguiente tenía todo el ADN de Adán, tenía todas las características de Adán, toda la genética de Adán le fue transmitida a ella. Ahora ella era parte de ese hombre, parte de ese hombre. Por eso dice, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, esto es parte de mí. Entonces así la iglesia es parte de Cristo. La vida de la iglesia procede de Cristo. La vida de la iglesia se sustenta de Cristo. La vida de la iglesia no se sustenta de nada de este mundo, de esta tierra, solo del Padre que está en los cielos. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude para poder vivir esta realidad. Gloria al Señor y poder disfrutar de la bendición de sabernos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, aleluya, en la que ha recibido esta vida de Dios. Gracias al Señor. Así que ya entrando a fin de año, tenemos que ir absorbiendo todo esto, porque necesitamos, hermanos, necesitamos entender esto. Por eso nuestra fe se debe sustentar de todo esto, porque no somos una institución, aunque en segundo término lo somos, pero esencialmente somos un cuerpo. No somos una corporación, somos un cuerpo.
somos una institución, somos un cuerpo. Gloria al Señor.